discusiones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice Rodríguez, aquí en Género y Acción, transmitiendo 1:11 de la tarde en Caldero Radio. Y bueno, pues un placer estar nuevamente aquí como cada miércoles, bueno, pues con estos temas que de verdad cada vez pues nos apasiona más el ponerlos sobre la mesa. Y que bueno, pues hoy particularmente pues tengo el honor de tener aquí como parte de estas temáticas en torno a la inclusión y a la diversidad, bueno, pues a un gran especialista en materia deportiva, que bueno, pues el día de hoy vamos a charlar en torno justamente a estos temas y de los alcances que muchas veces, bueno, pues habitualmente también, si bien es cierto, se han venido moviendo, pero también lo es de que se mantiene dentro de lo invisible, ¿no? Y que bueno, pues el ejercicio del día de hoy pues nos va a permitir justamente hablar de cuál es el alcance de la inclusión y de la diversidad dentro del ámbito deportivo. Y bueno, pues tengo el honor de tener aquí en Caldero Radio, en Género y Acción, a Ricardo Galicia Cárdenas, quien, bueno, pues el día de hoy nos va a hablar contundentemente con relación a este tema de inclusión y diversidad en el deporte. Muchísimas gracias por estar aquí, Ricardo, muy amable. Y bueno, pues también me voy a permitir, no lo veo por ahí, pero bueno, me voy a permitir leer un poco de su semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestría internacional en Negocios y Administración del Fútbol por el Johan Cruyff Institute, especialidad en Derecho Deportivo por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en Administración y Gestión Deportiva por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También tiene especialidad en Marketing y Patrocinios, diplomado en Gestión Deportiva por la Confederación Suramericana de Fútbol, certificación Patrocinio Deportivo por la Federación Peruana de Fútbol. Y bueno, pues actualmente es presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México y área metropolitana. Y bueno, es coordinador comercial legal en Cruz Azul Fútbol Club AC. Y bueno, tiene diversidad de puestos aquí que nos hace referencia. Muy amable, Ricardo, por estar con nosotros. Y bueno, sin lugar a duda, un gran especialista en esta materia dentro del derecho y el ámbito deportivo. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Y bueno, pues precisamente vamos a iniciar con este tema en torno justamente desde tu perspectiva, cómo ha evolucionado dentro del ámbito deportivo las acciones a favor de la inclusión y de la diversidad, así como el tema de derechos humanos, precisamente respecto de esta diversidad de identidades. Muchas gracias. Hola Liz, qué gusto estar con todos ustedes, con toda la gente que nos escucha y nos ve en el programa Género y Acción de Caldero. La verdad, un verdadero gustazo cuando recibí la invitación. No lo pensé ni dos segundos en coordinar, estar el día de hoy aquí con todos ustedes y más para tocar o abordar un tema tan importante y tan importante y tan complejo que estamos viviendo ahorita hoy en día en el deporte, sobre todo en un deporte como lo es el fútbol soccer, que está a flor de piel este tema de la inclusión y la diversidad dentro y fuera de las canchas, ¿no? Es un tema que sin duda alguna nos ha puesto a trabajar, nos ha puesto a sufrir y a sudar un poquito. ¿Por qué? Porque como ustedes sabrán, ya lo iremos platicando a lo largo de la plática, pues México va a ser sede de la próxima, no de la próxima, sino de la siguiente Copa del Mundo, ¿no? En 2026 México será sede del Mundial FIFA en conjunto con Estados Unidos y Canadá, y uno de los puntos importantes o de los temas que nos ha hecho hincapié el máximo organismo del fútbol es este tema, ¿no? Del famoso grito que ya platicaremos más al ratito. Pero no, un gustazo estar con ustedes y seguramente el tiempo se nos va a ir muy rápido, así que
te dejo los micrófonos para empezar esta plática. Muchísimas gracias, Ricardo. Sí, sin lugar a duda, este tema la realidad es que da para mucho, justamente como bien lo has mencionado, hablando de fútbol y de todo lo que implica. Y precisamente, Ricardo, desde tu perspectiva, ¿cómo ha evolucionado en el ámbito deportivo las acciones a favor de la inclusión y de la diversidad? Pues mira, aquí tenemos que regresarnos un poquito, ¿no? A partir de 2011, con la reforma constitucional, para los amigos que no son abogados, trataré de explicarlo de una manera muy digerible, ¿no? Para no aburrirlos. Pero a partir de 2011, nuestra constitución, existió una reforma en tema de garantías y de derechos humanos, y a partir de 2011, por primera vez en la historia de nuestro país, se incluyó dentro de la constitución política que la cultura física y el deporte es un derecho humano, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hoy en día ya las autoridades o ya los organismos deportivos, los clubes, las federaciones, pues no es de si quieren o no quieren, ¿no? Hoy en día es una obligación como autoridad, y como agentes colaboradores del gobierno federal, en el caso de México, el validar y el hacer cumplir, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas, en este caso en concreto de los deportistas, ¿no? Obviamente uno de los derechos humanos, por supuesto, que es el tema de la inclusión, de la diversidad dentro del deporte, y es algo que pues nos ha costado un poquito de trabajo en México, ¿no? Hablando a nivel nacional, porque podríamos hablar otros casos a nivel internacional que se han presentado, ¿no? Pero bueno, hablando a nivel nacional, es un tema que nos ha costado un poquito. Yo siempre lo platico así por temas culturales, ¿no? Realmente los que hemos tenido oportunidad de viajar a otros países, pues no me dejarán mentir que una de las etiquetas que nos ponen a los mexicanos es que es un país machista, y creo que hasta cierto punto no se equivocan, ¿no? Hoy yo todavía sigo escuchando en el ámbito que yo me desempeño, que es el fútbol soccer, pues como todavía seguimos escuchando frases de juegas como niña, o no, párate, no es un juego de señoritas, o chillas como niña, o sea, conceptos que si bien es cierto ya los traemos como implícitos a nivel cultural, que los decíamos en la primaria o en la secundaria y que se nos hacían de lo más normal, pues hoy en día tenemos que entender que ese tipo de frases o ese tipo de situaciones, pues no son normales, ¿no? Si bien es cierto nosotros los veíamos así, no son normales, no son correctas, y hoy en día lo vemos, ¿no? El fútbol femenil cómo ha crecido de manera impresionante en nuestro país, ya con una liga profesional, y yo lo he platicado con muchas chicas jugadoras profesionales que te dicen, oye, es que ese tipo de frases, pues por supuesto es que me ofenden, por supuesto que me lastiman, por supuesto que me hacen sentir menos, que por ser niña no puedo jugar fútbol o no puedo hacer deporte. Pues creo que ahí es un tema que tenemos que irnos quitando los mexicanos de ese chip de la cabeza, de ese tipo de frases, ¿no? Totalmente. Y en este tema de hablar de la normalización, es un hecho, Ricardo, el tema real, hablando dentro del deporte, específicamente del fútbol, es esta normalización del juego como tal, desde el estereotipo, desde el rol de género varonil, ¿no? Del hecho de que ellos traen el poder, ellos traen esta cuestión implícitamente hablando de jugar fútbol. Simplemente desde ahí, ¿no? Desde cómo nuestra cultura pues va orientando más hacia los niños que hacia las niñas el hecho de jugar fútbol. Y peor aún, hoy se van abriendo obviamente los caminos, pero lo cierto es de que ¿a cuántas niñas que intentan jugar fútbol? Bueno, pues ¿qué es lo primero que se dice? ¿No? Eso es un juego de hombres, ¿no? Y si quieren formar parte de los equipos de manera mixta, bueno, pues también tienen estas connotaciones, a lo mejor de no darles la debida visibilidad, ¿no? Entonces, esta cuestión tan normalizada, evidentemente el día de hoy, pues nos lleva a hablar justamente de políticas inclusivas, políticas dentro de los equipos, dentro de los clubes deportivos. Entonces, en ese sentido, desde también tu capacidad legal y desde tu experiencia, por supuesto, muy especializada en esta materia, ¿qué políticas inclusivas identifican y se identifican dentro de estos clubes deportivos realmente como estrategia a seguir y que no sea, porque luego pasa, ¿no? Una simulación en donde, bueno, pareciera que es un tema que de repente salen de apoyar, pero lo cierto es que llevarlo a la práctica, muchas veces ahí es en donde está esta resistencia, ¿no? Entonces, hablar de política inclusiva dentro de los clubes deportivos, específicamente hablar del fútbol, ¿en dónde estamos parados justamente hoy?
Mira, yo lo dividiría en dos canastas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una cosa lo que se maneja a nivel internacional y otra cosa lo que estamos manejando a nivel nacional. Si platicamos en primera instancia en lo que se maneja a nivel internacional, como les comentaba, hablando específicamente del fútbol, la Federación Internacional de Fútbol Asociación, la FIFA, tiene ciertos programas de inclusión, tiene ciertos programas de respeto. De hecho, uno de sus programas importantes es Respect, que es uno de los programas que inclusive las selecciones nacionales cuando juegan un partido lo tienen en la manga un parche de la campaña Respect, en la cual trata de erradicar todo este tipo de situaciones, ¿no? De hecho, la semana pasada en los Juegos Eliminatorios para el Mundial de Qatar 2022 se suscitó un hecho lamentable en Hungría, ¿no? Donde empezaron a hacer sonidos de mono, ¿no? Como mono a un jugador de color de la selección inglesa, y apenas el día de ayer salió la resolución en la cual la FIFA sanciona a la selección de Hungría con casi 4 millones de pesos de sanción y 2 partidos de veto en su estadio para jugar con gente en su estadio, ¿no? Entonces, si tú me preguntas a nivel internacional, ¿existen políticas? Sí, sí existen programas, existen políticas las cuales pues tenemos que ir acatando, y esas políticas son las que nos han afectado a nosotros en México con el famoso grito de puto, ¿no? Que es un grito que hemos escuchado a lo largo de los últimos 6 años en los estadios de fútbol en México y en Estados Unidos o en cualquier país donde juegue México de un partido de fútbol, se ha escuchado este famoso grito que la afición, pues sin duda alguna se le hace gracioso, ¿no? Hay gente que te dice es que es gracioso, es que es cultural, es que no lo hacemos por ofender. Bueno, creo que hoy en día ya tenemos que quitarle la etiqueta, volvemos al mismo tema que platicábamos ahorita, la normalización. Si bien es cierto, tú en la primaria y en la secundaria el decir la palabra puto era una palabra normal y de risa, hoy en día, en 2021, ya no es así. No significa que antes estaba bien, pero hoy en día, con toda esta transformación y con toda esta cambio generacional que hemos venido viviendo, pues no es normal, por supuesto que no es normal. Hemos tenido la oportunidad de trabajar aquí a nivel nacional con asociaciones o con fundaciones especificadas o específicas en deporte LGTBT, y uno de los asuntos que a mí me causó mucha intriga o me causó mucho, que me marcó mucho, que me lo platicaban ellos, es este famoso grito de "le puto". Una de las sanciones que tuvimos en el fútbol mexicano era que nos quitaran que la gente fuera a los estadios, ¿no? Entonces me decían que eso, en lugar de ayudarlos a la comunidad, en lugar de que sea una acción real y una acción, como tú dices, de bajarla a hacer a acciones reales, en lugar de ayudar, perjudicó, porque gracias a ese veto que tuvo la gente de no poder ir a un estadio a ver a su equipo porque gritaron puto, resulta que resultó contraproducente para la comunidad. ¿Por qué? Porque mataron a tres personas de la comunidad, porque los aficionados dijeron, por tu culpa no puedo ir al estadio. Claro. Y entre peleas y alcohol terminaron a golpes y los mataron. Entonces, creo que nos falta todavía mucho camino que recorrer en este tema, y no solamente pues, es lanzar un mensaje en el sonido local del estadio, o no solamente es lanzar un comunicado en redes sociales, sino realmente comenzar a trabajar de fondo todo esto, ¿no? Sí, es que esa es la cuestión. Desde mi particular punto de vista, como bien señalas, pues es que no hay una estrategia multidisciplinaria. Hablar de los temas de inclusión y de diversidad, y evidentemente de las estrategias a seguir, es verlo desde el entorno multidisciplinario. Esto que comentas, ¿no? A ver, resulta contraproducente. ¿Por qué? Pues porque dentro de un aspecto normalizado socioculturalmente hablando, la violencia, bueno, pues nos permea a todos, ¿no? Entonces, el hecho de matar a personas de la comunidad LGBTI+, bajo esta literal creencia limitante, esta distorsión de que por ellos hay un veto dentro del estadio, bueno, pues nos habla indiscutiblemente de un foco rojo, Ricardo, literal, del decir, ajá, y luego, ¿qué hacemos? Es ahí donde quisiera yo como que expandir un poquito más. ¿Y luego qué hacemos? Porque eso es algo que ya pasó. Entonces, después de eso, pueden venir mil cosas como en todos lados. Si mañana hablamos de Hungría, después puede ser Italia, después puede ser Argentina, puede ser en todos lados. Sin embargo, estoy hablando de un punto multidisciplinario, en donde, bueno, en este caso tú eres abogado, estás enfocado con muy buena especialidad en la materia, pero ¿qué más? ¿No? Entonces, y ese qué más, quiero enfocarme hacia los puestos directivos, hacia la toma de decisiones.
¿cómo estamos hablando de toma de decisiones en puestos directivos? Porque creo, sin lugar a duda, que el verdadero cambio, pues evidentemente empieza desde ahí. Si hoy podemos hablar de una administración de las Olimpiadas a cargo de una mujer por haber habido un antecedente misógino y que tuvo una muy buena recepción el tema de la diversidad y de la inclusión con estas últimas Olimpiadas, lo cual nos manda un mensaje. Entonces, hoy en día, ¿qué opinas con relación justamente a los puestos directivos, a la toma de decisiones, en dónde estamos también situados? Porque pareciera que mientras eso no cambie y siga literal sin una paridad de género, pues esto va a seguir sucediendo. Pues mira, te voy a ser muy sincero, y a lo mejor es algo que no debería de decir, pero hoy el día por la confianza lo vamos a decir. A mí me ha costado muchísimo trabajo cuando he presentado proyectos o programas encaminados a este tipo de concientización y de no normalización de este tipo de temas. Todavía existe mucho tabú, todavía se siguen persinando mucho los directivos cuando hablamos de estos temas, ¿no? Y hemos propuesto, oye, vamos a hacer una campaña, ¿no? Vamos a hacer, no sé, una campaña de concientización, traigamos a la Asociación de Deporte LGTB+, aquí a que dé una plática y que el club salga con unos números personalizados con la bandera de la diversidad, en fin, vamos a hacer cosas así. Te dicen, no, ¿cómo crees? No se puede eso, no, no, estás loco, o no, ¿qué va a decir la gente? O sea, todavía existe mucho estigma, y hoy en día, pues todavía, te lo decía, es un tema cultural que a lo mejor a las personas, no sé, de 30 años para arriba, todavía les sigue costando un poco de conflicto, ¿no? El poder decir normalmente, oye, soy gay, soy lesbiana, o soy transvesti, o apoyamos a la comunidad, o simplemente son bienvenidos todos aquí a que vengan a un estadio o que vengan a jugar. Hoy en día, yo no recuerdo algún caso, pero después de tantos años de liga profesional, pues nunca se ha sabido de un jugador gay, ¿no? Nunca hemos escuchado a alguien que abiertamente diga, ¿sabes qué? Yo tengo preferencias sexuales diferentes a mis compañeros. No lo hay, ¿no? Y por supuesto que existen casos, pues no, obviamente no vamos a decir nombres o a mencionar a nadie, pero existen casos, pero que por la sociedad y el qué va a decir tu club y qué van a decir tus compañeros y qué van a decir las marcas y qué van a decir en la televisión y qué va a decir la gente que vaya al estadio de mí por yo declararme así, pues prefiero de quedarme callado. Y desde ahí estamos mal, ¿no? Desde ahí estamos mal porque seguimos viendo estos temas con mucho tabú, con mucho respeto, con mucho miedo y al final del día, bueno, te lo digo yo desde mi perspectiva, que al final del día el fútbol, si bien es cierto, si es deporte, también lo tenemos que ver desde otra perspectiva que es negocio, ¿no? Y hoy en día los altos directivos o los altos mandos de los clubes o de las federaciones, pues no se han atrevido a dar ese paso de normalizarlo, de abrirlo a la normalidad de ese tipo de temas por temor a perder un poco de negocio de lo que ya se tiene, ¿no? Sí, por supuesto, retomando que el tema de la socialización diferenciada, hablando específicamente del tema deportivo, tiene que ver precisamente con los agentes socializadores, en este caso llámese las marcas, la publicidad, evidentemente, y los medios de comunicación. Entonces, es muy desafortunado, sin lugar a duda, y aquí sí, con todas sus letras, el que hoy todavía estemos pensando, es más, desde las propias personas que son los locutores, que son los que forman los medios de comunicación, los que dan las noticias, los que narran los partidos, pues que siguen siendo hombres y que la gran mayoría de las mujeres que están dentro del ámbito deportivo, bueno, pues suelen ser sexualizadas, ¿no? Suelen ser mujeres sexualizadas en donde, bueno, pues se les da ese valor como tal y que evidentemente eso también se normaliza, ¿no? Entonces, si ya desde ahí no se ha podido romper justamente con el estereotipo de género, como bien señalas, hablar de temas de alto nivel, de toma de decisiones, pues ahí creo que precisamente es donde está el principal reto, ¿no? Del cómo, inclusive cuando yo hablo de multidisciplinarios, bueno,
si una marca como tal es la que te patrocina y también esa marca no logra romper con su propio literal normalización en torno a los estereotipos, bueno, pues es un círculo vicioso, ¿no? Pareciera. Quiero aprovechar, Ricardo, para leer a Miguel Ángel Arellano. Dice, el deporte es una de las actividades más importantes del mundo. Traer la inclusión al deporte es un tema fundamental. Muchos saludos para Alice y para el invitado de hoy. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y continúa. Uno de los temas más polémicos de los pasados Juegos Olímpicos fue cuando una persona transexual participó en halterofilia compitiendo con mujeres, lo cual se percibió por algunos comentaristas como respetable en términos de género y diversidad, pero en términos competitivos no necesariamente justo. Y aquí pregunta, ¿cuál es tu perspectiva? Precisamente, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Dice, una persona transexual participó en halterofilia compitiendo con mujeres, lo cual se percibió por algunos comentaristas como respetable en términos de género y diversidad, pero en términos competitivos no necesariamente justo. Es una pregunta para ti, ¿qué opinas al respecto? Pues mira, se originó muchísimo debate en este tema, ¿no? Cuando sucedió esta situación en los pasados Juegos Olímpicos de 2020, que se celebraron en 2021 por la pandemia. Pues sí, mira, yo en este tema, y qué bueno que por ahí nos hacen esa pregunta, te voy a ser muy sincero, yo tengo dos respuestas en ese tema, ¿no? Una como abogado, ¿no? Y otra como Ricardo Galicia, que en algún momento compitió deportivamente. Como abogado, pues está en todo su derecho, ¿no? Si alguna, en este caso, alguna federación, algún estado le otorgó ¿cómo se llama? Su personalidad de cambio de sexo. Y antes se llamaba Carla, yo se llama Jorge, o Jorge se llama Carla, y legalmente tiene esa, ¿cómo se llama? Esa personalidad jurídica. Pues ¿por qué negarle la participación si está presentando los documentos legales que la acreditan como la persona que se está ostentando? Claro. ¿No? Entonces ahí sería por supuesto un tema 100% constitucional de discriminación el no permitirle participar si ella está acreditando con los documentos legales fehacientes que solicita el Comité Olímpico Internacional, claro. ¿No? Entonces, por supuesto que está en todo su derecho de participar. Por otro lado, mi opinión como deportista o como persona que realizó deporte alguna vez, yo he platicado sin ser un experto en la materia, lo puntualizo, pero me he tratado de empapar un poco al respecto. He platicado con médicos especialistas en deporte, con preparadores físicos, con entrenadores, con kinesiólogos, con fisiólogos, que estudian todo este tema del cuerpo humano y la actividad física. Y te dicen que hoy en día no existe un estudio real o avalado, digamos, por el mismo Comité Olímpico Internacional, en el cual te diga que por más que haya pasado por tratamientos hormonales una persona, pierda la fuerza o pierda la agilidad o pierda la elasticidad que puede tener un hombre o una mujer antes del cambio, ¿no? Claro. De su personalidad jurídica. Entonces, eso lo trasladas a una competencia olímpica, que estás hablando que van los mejores del mundo y que califican los 8 mejores del mundo a la final y que solamente 3 deportistas ganan la medalla y que se separa o que se resuelven estas competencias por milésimas de segundo. Pues al final del día, esa ventaja que pudiste tener con tu personalidad anterior, yo creo que sí puede marcar una diferencia en una milésima de segundo, y que te puede marcar la diferencia entre ganar la medalla de bronce o quedar en cuarto lugar, ¿sabes? Entonces, hoy en día no hay un estudio como tal fehaciente que te diga que no hay ninguna ventaja física. No existe, ningún doctor especializado en medicina deportiva se ha atrevido a decirlo, no lo existe, pero te repito, la decisión de aceptar este tipo de deportistas en estas competencias va más allá por lo legal, por lo que te acabo de explicar. Sí. No hay manera jurídica de decirles no puedes participar si ellos están acreditando su personalidad como lo solicita el Comité Olímpico Internacional. Y por otro lado, pues siempre quedará la incógnita hasta que se resuelva esto de si sí presentan o no presentan ventaja física al momento de competir, ¿no? ¿Y qué tema tan importante? Muchas gracias, Miguel Ángel, por el comentario y por tu respuesta, Ricardo. ¿Y por qué? Porque volvemos al mismo punto. Esto termina siendo multidisciplinario, ¿no? Al final del día dices, hoy hablamos de ciencia, hoy hablamos de estudios científicos que realmente avalen que haya una diferencia fehacientemente basada en la evidencia de que efectivamente hay una ventaja competitiva, ¿no? Hablando justamente de eso, lo cual implica también desde el punto de vista en este caso de los medios de comunicación,
Pues el gran reto que también se tiene en la materia, ¿no? Porque hacer un comentario de ese nivel sin tener una base fundamentada, justamente como bien lo indicas, hablando de la ciencia, pues es muy riesgoso, ¿no? Es realmente muy desalentador porque al final del día volvemos al mismo punto, ¿no? El tema del estereotipo, el tema de el hombre es el fuerte, la mujer es la débil, el hombre es el valiente, pues la mujer es la sumisa, la que no da el ancho, la que, bueno, pues pareciera que estos logros pues son inmerecidos, ¿no? Entonces, y eso le resta la importancia de lo que hoy en día estamos hablando justamente en el ámbito deportivo, ¿no? De estos avances que hoy podemos ponerlos sobre la mesa. Bueno, hasta hace algunos años esto no era posible, ¿no? No era posible hablar de inclusión y de diversidad dentro del deporte. Al menos hoy tenemos esa posibilidad de poderlo poner. Y otro de los temas, justamente, Ricardo, y que lo comentabas muy al inicio, sí tenemos México, el caso de México, toda una idiosincrasia, todo un andamiaje sociocultural en torno al fútbol, ¿no? Entonces, si hoy sabemos, hoy 2021, y que lo sabemos desde hace mucho antes, ¿no? Que vamos a ser sede dentro de del próximo mundial, hablar del grito homofóbico precisamente y detenernos ahí, ¿no? Si eso ya lo sabemos, si sabemos que hay sanciones, pero también sabemos que hay repercusiones, ¿qué están haciendo entonces, literal, desde esta perspectiva de tiempo, del decir, ya se viene, se acerca? ¿Cómo hacemos que esto se evite, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué? Porque pareciera que es como la mamá que regaña al niño, ¿no? De cuidadito y lo gritas porque entonces te voy a castigar. Pero ya que termina el mundial, pues no pasa nada, y pues si ya lo gritas, pues a lo mejor puede haber por ahí una sanción, pero no de la misma magnitud. Entonces, tú que estás dentro del ámbito, muy metido en la cuestión del fútbol, ¿qué es lo que se está pensando? Si es que se está pensando, porque te digo, al final del día pareciera muy remoto el tiempo, ¿no? Pero esto es una realidad. Entonces, de fondo, al ser un tema sociocultural, pues ¿cómo le hacemos? ¿Cómo logramos eso? ¿Qué estrategia, o al menos tú como abogado, pudieras implementar? Mira, yo lo he platicado con gente internamente, por ejemplo, en la Federación Mexicana de Fútbol, y les he externado que hoy en día no me gustaría estar en sus zapatos realmente. No me gustaría, ¿por qué? Porque es un papelote lo que se tienen que aventar, ¿no? Sí. Lo comentábamos al principio de la plática, es un tema cultural, ¿no? Y que a la gente se le hace graciosa y que ya se volvió parte de la escaleta que realiza un aficionado cuando va a un estadio de fútbol, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Sí, se han hecho varias acciones, ¿no? Inclusive la semana pasada jugamos un torneo internacional de CONCACAF, que es un torneo que jugamos los campeones de los países para acceder al Mundial de Clubes, y jugando la semifinal, el equipo iba perdiendo y la gente se enojó tanto con el equipo que iba perdiendo que empezó a gritar este famoso grito de puto, ¿no? La CONCACAF no se tomó ahora sí que tomó el toro por los cuernos y realizó un protocolo que ellos tienen ya establecido, Sí. que al primer grito se realiza un anuncio en el sonido local que se deje de hacer, al segundo grito se suspende el partido, al tercer grito se lleva a los jugadores al vestidor y se amenaza de cancelación de partido, y en la siguiente etapa era cancelación de partido y se pierde el partido por el equipo responsable, ¿no? Esto se llevó a cabo, no llegamos hasta la última fase, pero sí se realizó, ¿no? Y no solamente fue eso, se sacó a un sector del estadio, y no solamente se sacó y listo, sino se remitió a las autoridades, ¿no? Hoy en día tenemos dentro de la Ley General de Cultura Física y Deporte existe una comisión contra violencia en los recintos deportivos, y se consignó a las autoridades. Obviamente pues pagan una multa y salen como si nada, ¿no? Pero bueno, se les da ese escarmiento de no solamente te saco del estadio ya, sino te remito a las autoridades y ya tendrás que deslindar responsabilidades ante la autoridad competente. Si bien es cierto, las sanciones no son graves, ¿no? Como tú lo mencionas, no, o sea, no
no pasa más allá de unas horas en el Torito, unas horas o una multa que paga sin ningún problema, pero por parte de nosotros como industria deportiva, como el espectáculo deportivo que somos, es dificilísimo, es dificilísimo. ¿Qué podrías hacer? El Estadio Azteca, te pongo un ejemplo, es para 90,000 personas. ¿Qué haces si 80,000, 70,000 personas te gritan un grito así en un clásico? No puedes, es imposible, humanamente imposible sacar a las 70,000 personas, ¿sabes? Identificar a todas las que gritaron al momento que despeja un portero es complicadísimo, operativamente es complicadísimo. Si bien es cierto, puedes hacer estrategias, anuncios preventivos, campañas publicitarias, anuncios en redes, amenazas como tú lo mencionas de se va a acabar el fútbol, o sea, al final del día todo eso lo puedes hacer, pero ya que estás dentro del estadio, en el partido y te avientan el primer grito, créeme que es muy complicado el poder hacer algo, ¿no? La autoridad no se da abasto para poder sancionar y reprimir a las personas que hacen esto, que se les sigue haciendo gracioso, ¿no? Y tocas un punto importante que aquí sí yo lo quiero recalcar, el tema de la sensibilización, es que sí es un punto muy de reto, o sea, sí lo tienen ahí, o sea, el tema de la sensibilización, bueno, tampoco pensemos que la sensibilización puede ser de aquí a mañana y que todo el mundo cambie la estructura mental que tiene en torno al estereotipo de género respecto, en este caso, del fútbol, ¿no? Pero lo cierto es de que, bueno, yo soy futbolera de corazón y también me la paso en estadios, ¿no? Y yo jamás he visto una bendita publicidad de sensibilización dentro del estadio, ni fuera del estadio, ni en ningún otro medio de comunicación que no sea por una o dos o tres marcas probablemente patrocinadoras y que también tengo por ahí mis respectivos comentarios, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que yo creo que estos cambios sí empiezan desde la sensibilización multidisciplinariamente. No solo es un club deportivo, también lo es la escuela, el ámbito educativo, desde el profesorado, desde el cómo sí hay una diferencia muy marcada desde las escuelas. Del fútbol es para niños y el básquetbol probablemente puedan entrar las niñas, ¿no? Entonces, sí creo aquí, Ricardo, que yo creo que el reto sí es mayúsculo, hablando del tema deportivo. La sensibilización ya se pasó, o sea, ya eso ya debiera de estar hoy en día como una práctica muy marcada con inyección de presupuesto y que lejos también de estar con los temas de los clubes, que es un negocio como tal, todos lo sabemos, pero también que haya una parte de presupuesto dentro de las políticas deportivas. Yo creo que es más, debiera de ser hasta un tema de política pública, de que estas temáticas deportivas realmente venga a partir del cambio, el cambio venga a partir de una sensibilización. Te digo, al menos a mí jamás me ha tocado en un bendito estadio ver una sola publicidad, ni en México ni en el extranjero, de este punto, ¿no? Y justamente aquí nos hacen más comentarios. Miguel Ángel también nos dice, Megan Rapinoe, futbolista de la selección femenil de Estados Unidos, es de los pocos casos que han abierto brecha en temas de inclusión en el deporte profesional, declarándose desde hace tiempo abiertamente gay y tiene muy buena aceptación. Justamente, pareciera que esta carga de quien lo tiene que abrir es el futbolista o la futbolista, ¿no? Pero no se hace cargo justamente el dueño del equipo, de poderlo abrir, ¿no? Entonces, bueno, es el comentario que hace Miguel Ángel. Jorge Pairo dice, muchas felicidades al invitado y a la conductora y a Género Acción por tocar estos temas. Como bien dicen, son polémicos. Sin duda, la base de la dignidad juega un papel importantísimo. Dos preguntas para Ricardo. La primera es, se me fue, espérame. ¿Qué papel juegan los patrocinadores y medios en materia de brecha salarial entre mujeres y hombres? Si realmente se puede lograr. Me ganaste la pregunta, Pairo. Entonces, uno es el papel que juegan patrocinadores y medios en materia de brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la segunda, ¿cómo vislumbras los avances para erradicar el grito homofóbico? ¿Se han visto logros palpables derivados de la campaña que tiene la Liga MX para este torneo? Bueno, de esa ya hablo un poquito más, Ricardo. Y bueno, tiene otra más, pero vamos por la primera. ¿Qué papel juegan los patrocinadores y medios en materia de brecha salarial? Mira, ese es un tema que lo he tocado en muchas ocasiones y a veces es un poquito controversial y créanme, no es por hablándolo desde la humildad 100%, a veces tienes que estar de este lado
para entender un poquito el porqué de las cosas, ¿no? Sí. A veces sí es muy, muy fácil desde la televisión decir, oye, pues si los dos juegan fútbol y el partido dura 90 minutos y también gana el que mete más goles, ¿por qué ganan diferente? Sí se entiende, lo entiendo perfecto, ¿no? Y a lo mejor un abogado y una abogada pues van a ganar lo mismo, ¿no? En el mismo puesto que estén, y por qué un futbolista no gana lo mismo si los dos son profesionales, ¿no? Háblese jugadora o jugador. Pero aquí sí entra un tema que es 100% industrial y un tema que es 100% de negocio. Si tú me dices cuánto me genera o cuánto dinero ingresa un equipo varonil a un club de fútbol, estoy hablando que genera, no sé, 50 millones de pesos al año, ¿no? Y volteas hacia cuánto nos genera un equipo femenil. Hoy en día no hay generación de ingresos en los equipos femeniles. Uh-huh. Ningún equipo de la Liga Mexicana te genera ingreso, ninguno. Todos están en números rojos. ¿Por qué? Porque hay que pagar sueldos, hay que pagar viajes, hay que pagar concentraciones, hay que pagar uniformes, hay que pagar avión, hay que pagar alimentos, hay que pagar salarios, hay que pagar instalaciones, hay que pagar entrenadores. Todo eso cuesta dinero y cuesta mucho dinero, ¿no? Y hoy en día, pues no existen los patrocinios correspondientes, no existe el ingreso correspondiente, los estadios no se llenan para ver a las niñas. Hoy en día, el interés de la afición que paga un boleto para ir a ver un partido, difícilmente te va a pagar un boleto arriba de 100 pesos para ir a ver el fútbol femenil. Justo ayer tuvimos un experimento muy bueno con la selección femenil mexicana, ¿no? Que jugó contra Colombia, ganó 2-0, y gran mayoría de los boletos fueron cortesía, ¿no? Muchos boletos que del día de ayer fueron cortesía. ¿Por qué? Porque no se llegaron a las ventas que se esperaban, ¿no? Entonces te digo, si me dices si hay avance o no hay avance, yo siento que México tiene un gran avance. Hoy en día la totalidad de los partidos de la liga femenil son televisados. Eso es impensable en otra liga de Latinoamérica, la que tú me digas, Argentina, sí, Brasil, Colombia, Chile. Ninguna liga televisa los partidos de la femenil, ninguna. Hoy en día te puedo decir que los salarios, si bien es cierto, no llegan a ser iguales o equiparables a los salarios varoniles, son salarios aceptables, ¿no? Para el fútbol femenil. Ningún equipo en Latinoamérica paga lo que paga un equipo mexicano, háblese Tigres, Monterrey, Chivas, América o el mismo Cruz Azul, que tengo mucha cercanía con el club. Te puedo decir que hoy en día una de las jugadoras mejor pagadas de un equipo regio, pues te viene ganando 200,000 pesos, ¿no? Al mes, que si lo ves en el mercado, claro, común, un salario de 200,000 pesos es muy bueno, ¿no? Es un salario de un director de algún banco o de alguna empresa importante. Si tú te vas a la media, yo te podría decir, un salario de una chica en México varía mucho, depende del equipo, pero por ejemplo de los equipos de los 4 grandes, de los grandes de México, pues anda entre 20 y 25,000 pesos mensuales. Si bien es cierto, no te vas a hacer millonario, y si bien es cierto, no estás al nivel de un futbolista varonil, pues 25,000 pesos yo creo que sí te permite por lo menos dedicarte al 100% al fútbol, ¿no? No vas a tener lujos o no vas a tener el coche de último modelo Ferrari que tú quieres, pero sí te permite por lo menos vivir del fútbol. En Latinoamérica eso no pasa, y en otros países de Europa no pasa eso. Las chicas tienen que ir a entrenar en la tarde y trabajar en la mañana porque no les da, no hay salario en las ligas de otros países. Entonces México, si tú me dices cómo vamos, yo siento que vamos bien. No porque lo hayamos querido, hay que ser sinceros en esto, fue un requerimiento que nos hizo la FIFA para ser sede de la Copa del Mundo 2026. Fue uno de los requerimientos que nos pidió FIFA, de tener una liga profesional femenil. Se han hecho muy buenos trabajos, los clubes han aceptado este reto. Te digo, estamos con pérdidas, yo me atrevería a decir que todos los equipos están con pérdidas económicas, pero han apostado por el crecimiento de esta liga femenil, y yo creo que hoy en día las chicas, te lo podrán decir, pues han visto una mejoría en estos 3-4 años de liga profesional que tenemos, y sin duda alguna falta mucho camino que recorrer, ¿no? Y totalmente. Y mira, justamente forma parte del cambio. También pasa a nivel política pública, ¿no? Y a nivel constitucional y a nivel de los órganos máximos de gobierno, ¿no? El hecho de del hoy tener paridad de género en el Congreso de la Unión, bueno, pues no fue por un acto de buena voluntad, ¿no? Fue por la necesidad, la imperiosa necesidad de que México fuera también parte de esta apertura de poder tener paridad dentro de sus órganos tomadores de decisiones, ¿no? Lo cual es una desfortuna, pero
también sabemos que se tiene que hacer en muchísimas ocasiones a partir de observaciones que se nos hacen desde el ámbito internacional. Por ejemplo, no fue la excepción el fútbol, no, como bien señalas, o sea, no es algo que se haya tomado desde la convicción de que las cosas tienen que cambiar dentro de los juegos, ¿no? Sino porque tiene que llegar a alguien externo, internacionalmente hablando, a hacerte ver de que esto es necesario, ¿no? Entonces, sí, sigo considerando exactamente lo mismo, ¿no? Creo que el justo cambio es cuando en la educación se logra permear que en términos deportivos es donde empieza el verdadero esfuerzo de cambiar estas falsas creencias en torno a que las niñas no pueden lograr tener acceso a diversidad de ramas dentro del deporte, pero sobre todo hablar del tema salarial. Pues qué desfortuna, porque pues al final del día, pues todo va concatenado a un tema de marketing, a un tema de negocio, ¿no? A un tema de industria. De que aparte de que ya tenemos el aspecto sociocultural, bueno, pues también tenemos un aspecto de industria en que las mujeres tampoco son generadoras de ingreso. Entonces sí creo que es un tema muy delicado el que pues sigamos creyendo de que se va haciendo poco a poco y creo yo sobre todo el decir México va cambiando, sí, pero también ha sido parte de una situación que se nos ha pedido, ¿no? Entonces, ojalá y este tema multidisciplinario desde el abordaje de la inclusión y de romper la brecha salarial, bueno, pues sea un punto a nivel internacional, como bien lo comentó Miguel Ángel, justamente con el tema de Megan, del cómo, bueno, pues seguramente esa mujer va a llegar muchísimo más lejos, pero tiene que ser ella, ¿no? Porque los políticos pues no nos dan. Y Jorge Pairo dice un adicional en materia de inclusión, si nos puede compartir algunas medidas que se han implementado para mejorar las medidas de acceso y disfrute del deporte dirigidas para personas con discapacidad. Sí, fíjate que FIFA, hablando otra vez a nivel internacional, yo he tenido la oportunidad de asistir a 2 Copas del Mundo, una en Brasil y otra en Rusia, y en las 2 que me ha tocado asistir, fíjate que hay muy buenas medidas para este tipo de personas, ¿no? Los estadios están adaptados, es un requerimiento forzoso que tienen que estar los estadios adaptados con zonas especiales, inclusive al momento de la fase de venta de boletos, existe una fase especial o una categoría especial para este tipo de personas que puedan adquirir sus boletos en la zona específica que les toca y esto ha ayudado mucho para la accesibilidad, por lo menos en las Copas del Mundo que FIFA trabaja, ¿no? Aquí en México, si tú me preguntas qué estadios están preparados o qué estadios tienen las facilidades para este tipo de público que asiste a los encuentros, pues yo me atrevería a decirte que el 80% de los estadios no están preparados para ello, ¿no? Los estadios en México, si bien es cierto, son estadios que pues ya tienen sus años, a lo largo de estos años no se han preocupado, no han existido las condiciones óptimas para acoplarlo a este tipo ¿cómo se llama? De asistentes o de público que puede asistir a un partido, ¿no? En lo que a mí me corresponde, te puedo decir que el Estadio Azteca, bueno, es un estadio muy cómodo para este tipo de personas, tiene sus zonas especiales para discapacitados, en la cual se encuentran atrás de las porterías y nadie puede pasar ahí más que el acompañante y la persona en la silla de ruedas o en la condición que se encuentre puede accesar a ese tipo de lugares. Y para llegar a esos lugares son accesos pues sencillos porque son rampas que pueden hacer una movilidad muy, muy sencilla, pero si bien es cierto, yo creo que pues se tiene que renovar un poquito el tema de accesibilidad a los recintos deportivos, no solamente de fútbol, ¿no? Estoy hablando que fútbol es el deporte, digamos, que más ingreso tiene o más recurso tiene, pero podemos hablar de estadios de béisbol o de estadios de básquetbol o estadios de voleibol o arenas o albercas, que pues sí, ni pensarlo, ¿no? Tener este tipo de accesibilidad para sus eventos deportivos. Por supuesto, pues yo creo que es un mucho, o sea, hablar de 80% es un mundo. Y acá sí nos manda saludos, BC Michelle, saludos, linda tarde, muchas gracias por los saludos. Adelina González, promovamos el deporte incluyente y con igualdad de manera proactiva para que patrocinadores y directores, así como dueños de clubes, favorezcan que brillen las jugadoras tanto como los jugadores. Total y absolutamente de acuerdo. Es un tema de toma de decisiones desde quienes son los propietarios
usuarios, desde quienes son los patrocinadores, más allá de un tema de industria, es un tema de inclusión. Muchas gracias, Ade. Y dice, las secciones especiales hacen que la persona con discapacidad no goce del partido con el grupo de personas con el que asiste, que es justamente lo que comentábamos, ¿no? Hablando de inclusión, pues evidentemente es hacer un análisis del, si voy con mi familia y solamente puedo estar yo y la persona, un acompañante, bueno, pues en realidad, pues lo que dice Ade, no, o sea, no disfruto, no gozo, de todo lo que es el disfrute como tal del fútbol, ¿no? Del ir acompañado, del tomar algo, del tener otro tipo de dinámica, en este caso familiar o con amistades, ¿no? Entonces, aquí también, Ricardo, yo creo que, no sé cuál sea tu opinión, pero verlo también desde el punto de vista del, ok, si ya tenemos los espacios, ¿ahora qué más? ¿No? Yo creo que siempre la pregunta va a ser, ¿y ahora qué más? Sobre todo si estamos hablando de que al menos en el ámbito del fútbol en México, pues hay un gran presupuesto. Y dice Ade, accesibilidad universal es una tarea pendiente en la mayoría de los espacios recreativos. Entonces, sí, ahorita ya estamos a nada de cerrar el programa, pero sí una opinión al respecto en el ámbito de la inclusión, te lo agradecería muchísimo. Y dice Carlos Felipe Sarmiento, excelente entrevista. ¿Existe algún instrumento que obligue a las federaciones de fútbol a fortalecer las ligas femeninas? Entonces, vámonos, tenemos 4 minutos para cerrar, Richo. Sí. Entonces, primero con Ade, un comentario que te amerite el tema de la inclusión, específicamente personas con discapacidad, y la segunda para Carlos Sarmiento, si existe algún instrumento que obligue a las federaciones de fútbol a fortalecer las ligas femeninas. Adelante. Mira, el tema de inclusión en temas con discapacidad, te repito, el 80% de los estadios en México yo considero que no están adaptados para, ni siquiera para tener una zona específica adaptable para este tipo de personas. Y sería muy complicado, ¿no? Por ahí escuchaba el comentario de la persona que nos escribió. Sería muy complicado, por ejemplo, una persona en silla de ruedas que pueda tener acceso a la gradería normal. O sea, tendrías que tener estadios con pasillos de 3 metros de distancia entre butaca y butaca. Eso pues realmente en ningún estadio del mundo sucede, ¿no? Por eso se crean estas zonas especiales para que estas personas estén cómodas y puedan estar con la movilidad idónea que ellos necesitan. Que esto significa o no implica que se les niegue estar en la gradería normal, ¿no? Claro. Si ellos, como tú dices, quieren ir con 4 o 5 personas, bueno, ellos tendrán que encontrar la manera de que esta persona con discapacidad pueda estar con ellos en la grada, o sea, jamás se le prohibiría estar en la grada normal, pero yo te destino una zona para que estés cómodo. Claro. Si tú decides ir con la familia, bueno, no se te prohíbe, ¿no? Pero sí sería un poquito, operativamente sería imposible crear estadios adaptables para el 100% del estadio, quepa una silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? No existe en el mundo eso. Y luego, respecto al tema de que nos platicaba ahí Carlos Sarmiento, ¿existe alguna normativa? Bueno, como tal no hay obligatoriedad por parte de la FIFA el tema de la liga femenil, sí existen recomendaciones, sí existen circulares, inclusive existe apoyos económicos por parte de la FIFA para que las federaciones internacionales creen sus ligas femeniles. Fue parte del proyecto que nosotros nos incluimos en México, ¿no? De la creación de la liga femenil. Recibimos un apoyo de la FIFA para lanzarla y crearla, ¿no? Inclusive los clubes mexicanos reciben un apoyo de la federación, que a su vez viene de la FIFA este apoyo para sostener económicamente a los equipos femeniles, porque te repito, hoy en día no tenemos ese ingreso para sostener al 100% un equipo femenil, ¿no? Perfecto. Miguel Ángel Arellano dice una felicitación final a Ricardo Galicia por el conocimiento que nos ha compartido el día de hoy y además porque forma parte de la gran institución campeona del fútbol mexicano, el Cruz Azul. ¡Qué perfecto! Tú sí sabes. Alfredo Díaz Melo, muchas gracias, Alfredo. Dice, excelente programa, felicitaciones para la locutora y al invitado. Me parece que la inclusión va de la mano con la evolución y la eliminación de prejuicios. Sí, de lo que hemos hablado el día de hoy, justamente el dejar de normalizar todo lo que son conductas estereotipadas, que bueno, pues creemos que hoy es el gran reto hablando precisamente en materia deportiva y de
prácticamente muchísimos otros temas de no inclusión. Adelina González dice, gracias por el programa y la participación de Ricardo. Confiamos podamos seguir caminando y uniendo esfuerzos para resolver los desafíos o que la familia de persona usuaria de silla de ruedas pueda acceder a la zona accesible. Pues sí, justamente es uno de los grandes temas que yo creo, Ricardo, pues están ahí sobre la mesa justamente, ¿no? El que podamos hoy en día el considerar de que a lo mejor no existe en ningún lugar del mundo, pero probablemente México pueda hacer esa posibilidad de que pueda existir en este mundo un cambio a favor de la inclusión y de la no discriminación. Muchísimas gracias, Ricardo. Pues ya se nos fue el tiempo totalmente. Muchísimas gracias. Tienes un minuto para una última pregunta. Esta es mía, literal, porque pues nos han hecho mucha participación. ¿Qué opinas en torno al tema del cuidado de la salud mental, particularmente derivado del caso de Simone Biles, y que evidentemente pues esto le puede suceder a cualquier otro deportista o mujer, hombre o mujer de alto rendimiento? Volvemos al mismo tema, ¿no? Si me lo hubieras preguntado en la primaria o secundaria, diríamos, qué ridículo, ¿no? Cualquiera soñaría estar en unos Juegos Olímpicos o en una Copa del Mundo. Hoy, si me lo preguntas, te diría, pues está en todo su derecho y tiene toda la razón, ¿no? La presión mediática, los patrocinadores, las redes sociales, la federación, el público, te meten una presión que no todos estamos obligados o estamos facultados para asimilarla de la mejor manera, ¿no? Por ahí un tenista la criticó en plenos Juegos Olímpicos, dijo, a mí me motiva la presión, a ella no, a ella le lastima y le hace daño esta presión, y hay que entenderlo y por supuesto hay que atenderlo. Esa es una responsabilidad de la federación y por supuesto del mismo estado que corresponda para atenderlo, porque ya es un derecho humano ese tema, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, no todos los seres humanos reaccionamos de manera diferente y por más que sean exitosos en lo deportivo, pues también tienen sentimientos y también tienen mente que hay que trabajarla, ¿no? No, totalmente, por supuesto. Y bueno, ¿alguna última reflexión que quieras hacer, Ricardo? Y si nos puedes regalar tus redes sociales ya para despedirnos. No, pues nada más, como siempre lo he dicho en todos los foros donde me toca pararme, el deporte es el mejor analgésico social que puede existir, yo siempre lo he dicho, ¿no? El hacer deporte cura o por lo menos te ayuda a todos los problemas sociales que hoy en día tenemos, como estos que estamos platicando. Entonces yo soy afortunado en poder trabajar en esto y siempre recomendarle a la gente que cuando pueda hacer deporte, cuando pueda hacer cultura física y actividad física, no lo piense dos veces porque es la mejor escuela que puedes tener, ¿no? Mis redes sociales los tenemos, me encuentran en Twitter como Abogado Deporte, o en las redes sociales Ricardo Galicia, con todo gusto a las órdenes para lo que necesite, ¿no? Perfecto, pues yo creo que sí, Ricardo, porque la realidad es que hay muy pocos abogados especialistas en el ámbito deportivo y yo creo que definitivamente, como dicen todas las personas que el día de hoy nos acompañaron, hay muchísimo camino por recorrer en los temas de inclusión y de no discriminación dentro del ámbito deportivo, específicamente en el tema del fútbol, del cual, bueno, pues tú eres un súper experto y que, bueno, pues ojalá y estos temas, como bien dice por ahí Ade, ¿no? Podamos seguir caminando y uniendo esfuerzos porque hay muchos desafíos. Muchísimas gracias, Ricardo, por haber participado. Lo valoro muchísimo y bueno, pues ya nos vamos a despedir. Yo soy Alice Rodríguez de Género y Acción aquí por Caldero Radio y bueno, nos vemos el próximo miércoles 1:00 p.m. Los dos siguientes miércoles vamos a tener invitadas internacionales con tema igual de mujeres, de emprendimientos, materia digital y bueno, pues los espero próximo miércoles 1:00 p.m. Género y Acción aquí por Caldero Radio. Me pueden encontrar @AliceRecilio, www.recilioconsultores.com.mx, abogada y psicóloga clínica, especialista en asuntos de género. Muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, Ricardo. Gracias, producción. Bye, saludos. Gracias. Somos un grupo de apasionados por transmitir nuestras emociones y compartir contigo algo de nuestro conocimiento a través de la voz. ¿Qué esperas? Date la oportunidad de compartir con el mundo tu talento y conocimiento. Ven y saca ese locutor que llevas dentro. Únete a la tribu de Caldero.